Tienes razón, Enrique Alcocer, aburridísimo. Bueno, el partido de ayer, México contra Argentina en la cancha del Mario Alberto Kempes en Córdoba. El día de ayer le pega 2-0 Argentina-México. Raúl Jiménez tuvo la primera al travesaño, después Paulo Dybala manda el centro, Ramiro Funes Mori la pica y era el primero de Argentina. Hay que decirlo, el mejor fue Guillermo Ochoa, atajó una muy buena abajo de Mauro Icardi, también de Paulo Dybala. Y después Isaac Brizuela, lo que sabe hacer en las Chivas, meter muy buenos goles en contra. 2-0 se lleva la ventaja Argentina. El siguiente partido será el próximo martes. Por cierto, México ya registró 4 bajas y por una alta debido a que los europeos pues tienen que llegar a sus respectivos clubes. Y de lo que es también en la actividad de México, pero en el campeonato mundial, en el premundial de la CONCACAF, México le gana 1-0 el día de ayer a Salvador y con esto ya se califica al Campeonato Mundial de Polonia para el siguiente año. México ya había ganado, de hecho, en su primera fase por goleadas. Esta es la jugada. Misael Domínguez manda el centro, Diego López nada más cerca de la línea de meta, mete la cabeza, 1-0 fue suficiente para que México ya califique. El próximo lunes juega contra Panamá, aunque esto ya es solo para definir quién es el finalista, porque México, lo reitero, ya está en la final. Y seguimos con el Tri, esto no para, porque el femenil en el Campeonato Mundial de la especialidad de Sub-17 allá en Uruguay, el primero le empataron al equipo de Sudáfrica y ayer con gol de Vanessa Buso, la mexicana le da el 1-0, le ganan a las brasileñas y con esto las que dirige Mónica Vergara se instalan en el primer lugar junto a Japón en el grupo B con 4 puntos. Estos dos equipos se van a enfrentar el próximo martes, de hecho, bueno, si México empata con las japonesas, automáticamente ya están calificadas para los cuartos de final de ese campeonato mundial. Y también hoy se realizó partido de la Copa MX, partido de MX de los cuartos de final. Diego Armando Maradona y sus pupilos, que por cierto no estuvo hoy Maradona en este partido entre los Mineros de Zacatecas y el equipo de los Dorados de Sinaloa. En el juego de ida quedaron a ceros y con ese gol de Vinicio Angulo fue suficiente para que Maradona tomó un equipo en el sótano, lo calificó en el 7º lugar y ahora ya son los semifinalistas. Más adelante se va a jugar a las 9 de la noche el partido entre FC Juárez y los Leones Negros. También mañana par de partidos, Alebrijes de Oaxaca contra Atlante, Mineros también de San Luis contra los Reboceros de Sonora y por supuesto hoy en la Copa Masters las mejores 8 raquetas del tenis. Roger Federer contra Alexander Zverev. El alemán supera a Sir Roger Federer en manga de 7-5 y 7-6 en el tie break. Lo más emocionante de este partido que se disputa allá en Londres en el 0-2 Arena al lado del río Támesis es que el alemán pide que se repita un punto porque uno de los recogepelotas se le cae una, entonces por regla se puede repetir, cosa que el público pues abucheó, pero pues por regla ahí está, se tenía que hacer, causó mucha polémica, pero al final queda eliminado y el alemán pasa a la final. Y en la otra llave semifinalista, Novak Djokovic superó en 75 minutos facilito en doble 6-2 al sudafricano Kevin Anderson y con esto ya se instala en esta final que será inédita, los 8 mejores. Acá se enfrenta Novak Djokovic contra Alexander Zverev. Novak, que bueno, pues ya sabemos bien, ha amarrado el número 1 del tenis, al menos hasta este 2019. Y hoy en el Estadio Olímpico México 68 se realizó el juego entre los Pumas y los Burros del Politécnico Nacional, quienes por fin le ganan al equipo de los Pumas con victoria de 14-11. De hecho, antes de que concluyera el medio tiempo, 14-3 ganaba el equipo de los Burros del Politécnico. La clave fue que su quarterback Marco Antonio Durán se lesionó. Tuvieron que sacar otros 2 quarterbacks de la chistera y ni así pudo el equipo de Pumas hoy ganarle al Politécnico Nacional, que se instala en la final contra los auténticos Tigres. Hasta acá la información deportiva. Vamos al estirón informativo. Adelante.